tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del Seminario Electoral Justicia Interamericana de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a arrancar con la ponencia Sistema Interamericano de los Derechos Políticos en la Justicia Electoral, con uno de los referentes obligados en el tema del control de la convencionalidad, constitucionalidad y derechos humanos. Estoy hablando del doctor Alfonso Herrera García, de quien me permitiré leer su síntesis curricular. El doctor Alfonso Herrera García es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha realizado cursos de posgrado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia, y de especialización judicial en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington, Estados Unidos. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Es integrante en representación de México del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es profesor de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Ha colaborado por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros cargos, ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Pleno y ambas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de la Presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y en la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue titular de la Unidad para los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta sala. Se desempeñó como profesor investigador 1 y actualmente es el jefe de la Unidad Académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de decenas de artículos en obras y revistas especializadas publicadas en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, España y Hungría. Es autor del libro Elementos de Jurisdicción Constitucional, Nacional, Comparada y Supranacional, editada por Porrúa en 2017 y coordinador de otras obras como Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales y El Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, editado por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Eduardo Ferrer MacGregor. Antes de darle el uso de la voz a nuestro ponente, que como ustedes pueden ver tiene una amplia trayectoria en la materia, les voy a recordar las reglas básicas de este curso. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos durante el tiempo que el ponente esté en el uso de la voz y que al finalizar la exposición del doctor Alfonso Herrera, por favor, a través del chat, manden sus preguntas, quienes están a través de la plataforma, quienes están conectados a través de YouTube, les voy a pedir de favor que nos manden sus preguntas a las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Asimismo, por favor, les voy a rogar que respetemos a quienes estén haciendo uso de la voz. Por favor, no silenciemos a nuestros compañeros y tengamos el micrófono apagado. Al final de la exposición del doctor Herrera, haré uso de la voz, haré lectura de las preguntas que me vayan enviando o les daré dando uso de la voz en el orden que vayan haciendo esta petición. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al doctor Alfonso Herrera. Muchas gracias, maestra Alejandra Tello, por la presentación. Es un verdadero gusto para mí estar nuevamente en una actividad de nuestra escuela judicial y además en un seminario que me parece que está presentándonos una idea muy concreta del propósito que se busca con los temas que se están
que conforman el programa y que es específicamente, como su título del seminario lo indica, analizar la justicia interamericana. El propósito de esta primera sesión, que por cierto es un especial gusto también realizarla, que a mí me corresponda el desarrollo de esta primera sesión, es justamente enmarcar la idea, la práctica, el concepto, el desarrollo, el entendimiento de los derechos políticos a partir de la perspectiva del sistema interamericano de los derechos humanos. Y en ese sentido voy a hacer una presentación en PowerPoint para explicar la ruta de exposición que pretendo en esta tarde. Creo que por ahí se estaría presentando la pantalla. Bueno, la ruta de exposición que vamos a seguir, y es una propuesta que les hago, es la siguiente: abordar 4 temas fundamentales. La primera relacionada con la noción, por supuesto, de los derechos políticos en el sistema interamericano. En segundo lugar, analizar el sistema interamericano a partir del enmarcamiento de las normas constitucionales. En tercer lugar, les propongo que analicemos la importancia y el sentido jurídico que tienen las sentencias de la Corte Interamericana como órgano jurisdiccional oficial del sistema que se encarga de analizar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos. Y en cuarto lugar, casos interamericanos relevantes para comprender el contenido de algunos derechos políticos y digamos, en consonancia con el entendimiento del ejercicio de los derechos, también el de sus restricciones a partir de la jurisprudencia interamericana. Son muchos temas, pero pretendo que sean ágiles y también pretendo, por supuesto, que al final ustedes puedan tener oportunidad, que es lo que en lo personal me interesaría mucho, mantener un diálogo y responder algunos de los cuestionamientos y resolver juntos algunos problemas que se presentan con los derechos políticos en la teoría y en la práctica judicial con la que ustedes seguramente están relacionados. Lo primero que querría hacer es enmarcar la idea de los derechos políticos a partir del contexto y el marco teórico de los derechos humanos, que forzosamente tiene que ser a partir de una mera aproximación, ya que, como todos sabemos, la teoría de los derechos humanos es una teoría amplia, compleja y además que tiene distintas vertientes de explicación, pero que todas pueden converger en la idea de analizarlo a partir de 4 clases de derechos humanos que podemos considerar desarrollados en cualquiera de ellas, que es, primero, entender su grada como derechos humanos de carácter denominadas civiles. En este rubro, y primer rubro, que es una de las primeras aproximaciones del constitucionalismo liberal, se entiende a los derechos humanos de carácter civil o derechos civiles, simplemente como se conoce en su denominación en inglés, los civil rights. A lo que quiere hacer alusión este concepto es fundamentalmente a todos aquellos derechos que se desprenden de la idea del ejercicio de la autonomía de cada una de las personas. Por lo tanto, la idea que pretenden los derechos humanos en el rango de los derechos civiles es entender que su esfera de actuación lo que pretende es mantener el ejercicio de la actividad del Estado y del poder público lo más alejado posible a la esfera de ejercicio de los derechos que pertenecen a esta autonomía de cada una de las personas, insisto, desde el primer constitucionalismo liberal, que se enmarca sobre todo a partir de aquella primera revolución que genera las ideas de la concepción de las personas como derechos o como sujetos titulares de derechos humanos de 1789, que me estoy refiriendo a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde por primera vez aparecen con carácter civilizatorio la idea de los derechos civiles, pero unidas, esto es lo que me importa mucho más, por supuesto, para nuestro módulo,
con la idea de los derechos políticos. La idea de los derechos políticos supone un espectro de protección distinto a los derechos civiles, en el sentido de que ya no nos vamos a preocupar por comprender cuáles son los derechos íncitos a la persona humana, sino a las posibilidades de su despliegue en los asuntos públicos. Y aquí, por supuesto, en primer lugar, lo que se nos viene a la mente es el derecho humano al voto, a la participación en la contienda electoral, es decir, el derecho a ser votado para participar en el ejercicio directo del poder público, o a través de distintos mecanismos, claro, con la progresión de las ideas de los derechos fundamentales a lo largo del siglo XX, a través de los mecanismos de participación de democracia directa o mecanismos de participación en una lógica de democracia representativa, como es, por ejemplo, la posibilidad de participar en la elección de representantes en órganos que tomarán las decisiones públicas, en este caso la conformación de los órganos legislativos, por ejemplo, pero también órganos colegiados para ocuparse de las labores de primera atención a las comunidades, como pueden ser ya en una concepción contemporánea los órganos colegiados municipales o órganos colegiados representados, por ejemplo, ahora en nuestra actual conformación política de la Ciudad de México, en alcaldías, insisto, como ejemplo de conformación de órganos colegiados de toma de decisiones a partir de la idea del ejercicio de los derechos políticos. Al lado de estos primeros derechos que comúnmente, por cierto, se engloban en la primera generación de los derechos, tenemos los derechos sociales. Los derechos sociales, como sabemos, nuestra Constitución mexicana de 1917 es representativa a nivel de derecho comparado y también en un espectro global, en el sentido de que fue la primera constitución que previó, a partir de un movimiento revolucionario, la instalación de esta clase de derechos, como es, por ejemplo, el derecho a la educación pública, el derecho, como sabemos, al trabajo, y que después tuvieron otros desarrollos más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, el derecho a la vivienda, etc. Y los colectivos, que son los derechos correspondientes a la última generación de los derechos, ahí vamos a encontrar otra clase de derechos humanos, como pueden ser representativamente el derecho de acceso y al goce de un medio ambiente sano, por ejemplo, que lo que nos indica es la necesaria protección de ciertos intereses que rebasan la individualidad de las personas y por lo tanto también adquieren la característica, así se les ha dado a conocer, por ejemplo, en la teoría de derechos supraindividuales. Nosotros estamos preocupados en este momento por analizar la segunda grada de los derechos humanos, pero que han crecido, han evolucionado a la par de la primera grada de ellas, que son los derechos civiles, y que en este caso estamos analizando los derechos políticos. Es imposible analizar los derechos sin entender primariamente, desde este punto de vista es muy necesario recalcarlo, primariamente las obligaciones del Estado. Y aquí la propia Corte Interamericana ha hecho un desarrollo jurisprudencial en relación con esta concepción de los derechos englobados o consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entenderlos a partir de una doble idea. Los derechos de libertad, que lo que implican es la vinculación negativa del poder público al ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión. Lo que exige del Estado es de esta autonomía individual manifestada a partir de la emisión de expresiones o de opiniones que pueda tener una persona. En la medida en que el Estado es alejado posible, lo más de mejor forma su ejercicio, su desarrollo. Esta es la razón por la cual es importante partir de esta
los cuales se encuentran, por ejemplo, los derechos de prestación, lo que implican para el Estado, de acuerdo con la propia Corte Interamericana, que es una teoría que ha adoptado también en su jurisprudencia, es una vinculación de tipo positivo. Esto quiere decir que el Estado parte, el Estado responsable, el país obligado, respeta de mejor manera y está obligado a actuar en ese sentido. Su actuación respeta de mejor manera estos derechos en la medida en que desarrolla dinámicamente mecanismos e infraestructuras que permitan, que posibiliten el ejercicio de los derechos. Así tenemos típicamente el derecho a la igualdad ante la ley, por ejemplo, o en la aplicación de la ley, o bien, por ejemplo, el derecho al debido proceso, ¿no? Este tipo de derechos son derechos complejos que necesariamente requieren una participación activa del Estado, por ejemplo, con la emisión de normas, con la instalación de tribunales, con la instalación de leyes procesales que permitan desarrollar de manera eficaz los requerimientos del ejercicio de estos derechos de configuración legal, o estableciendo cláusulas, por ejemplo, reparatorias de desigualdad, o que impidan la discriminación entre personas a partir de distinciones normativas. También se requiere que el Estado sopese, analice, instale legalmente mecanismos, ajustes normativos y ajustes en la aplicación de las normas que permitan la realización de la igualdad, por ejemplo. Entonces veamos cómo hay claramente una distinción entre esta primera aproximación conceptual entre lo que en la jurisprudencia interamericana reconoce como derechos de libertad y derechos de igualdad o de no discriminación, y derechos complejos de tipo de configuración legal. ¿Qué ocurre con los derechos políticos? Los derechos políticos podemos nosotros concebirlos como derechos que exigen ambos tipos de vinculación por parte del Estado. Exigen tanto una vinculación negativa, por ejemplo, al reconocer la abstención que debe mantener el Estado en el ejercicio del libre ejercicio del derecho al voto activo, por ejemplo, como una alta participación positiva al exigir, por ejemplo, establecer normas que permitan la no discriminación en el acceso a los cargos públicos, por ejemplo. En ese sentido, los derechos políticos se convierten en derechos que mantienen una exigencia a la autoridad estatal, en este caso la materia política electoral, de ambos tipos de aproximaciones de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Vean cómo esta aproximación conceptual es fundamental para, sobre todo para arrancar con la idea de que los derechos políticos no pueden ser comprendidos a partir de una sola concepción en cuanto hace a la obligación del Estado en su respeto y en su eficacia, sino que se trata de derechos necesariamente complejos, que comportan una actuación, una exigencia y una actuación en el ejercicio de los deberes del Estado, que tanto se abstengan lo más posible en el ejercicio de las libertades conectadas con el ejercicio del poder político, como también motorice o dinamice la exigencia al Estado de establecer pautas, mecanismos, normas que permitan su efectividad y que permitan el alcance de estos derechos. No podemos seguir adelante sin recordar lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente en el artículo 23, que precisamente lleva por rubro los derechos políticos. El artículo 23.1, podríamos nosotros decir, es un artículo que no puede faltar en ninguna de las comprensiones de la aplicación de los derechos políticos en el sistema jurídico mexicano, ya sea que hablemos de la justicia federal, por supuesto, o que hablemos de la justicia local, pero no nada más la impartición de justicia, sino también en toda actuación de cualquier autoridad que tenga una conexión con el ejercicio de los derechos políticos. Con esto lo que estoy queriendo decir es que, como vamos a ver más adelante, al ser la Convención Americana de Derechos Humanos una porción del bloque supremo de normas al que alude el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este artículo necesariamente tiene que encontrarse en la fundamentación
de cualquier acto de autoridad que pretenda darle un alcance a este tipo de derechos. Y claro, el artículo 23.1 debe ser adecuadamente comprendido en una triple aproximación de acuerdo con los incisos que corresponden a la caracterización de estos derechos a nivel convencional. Lo primero que querría resaltar antes de aludir a los supuestos es el titular de los derechos políticos, ¿no? El artículo 23.1 es explícito en el sentido de que todos los ciudadanos deben ser concebidos como posibles titulares de estos derechos. En contrapartida, un entendimiento a contrario sensu de la titularidad de los derechos nos lleva a afirmar que la Convención Americana, desde la posición convencional, está señalando que no son todas las personas las que pueden formar parte de las personas que pueden acudir, o de los sujetos que pueden acudir a la justicia interamericana. Necesariamente tenemos que cumplir como precondición para reclamar el cumplimiento de estos derechos la condición de ciudadanía. Desde este momento podemos ya nosotros concebir, por ejemplo, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos está señalando un concepto acotado a la titularidad de los derechos políticos. Hay una permisión al Estado, lo voy a decir de esta manera para ser enfático en esta idea, de que no se otorguen los derechos políticos a aquellas personas que no cumplen con el estatus de ciudadanía. Esto nos permite entonces confirmar que la titularidad de los derechos políticos es una titularidad necesariamente, desde el punto de vista convencional, acotada y restrictiva hacia esta clase de personas, ¿no? Más adelante, por supuesto, con los ejemplos vamos a ver cómo se desenvuelve esta idea. Segunda idea importante del 23.1. La Convención no se conforma con establecer que se deben reconocer derechos, sino también lo que ella denomina oportunidades. Esta categorización, caracterización de los derechos políticos como oportunidades políticas consagradas a nivel convencional tiene una gran repercusión en la comprensión de los derechos políticos a nivel convencional. Lo que nos quiere decir la Convención es que no nada más se va a conformar con exigir el cumplimiento de derechos o de libertades en materia política, sino que los estados están obligados a generar las condiciones, las facilidades, los mecanismos, los medios que faciliten o que efectivicen de la mejor manera posible el cumplimiento de esos derechos. A tal grado de que hay una conjunción en el 23.1 equiparando categóricamente a las oportunidades con los derechos. Esta característica de los derechos políticos, por cierto, es una característica que los distingue respecto de cualquier otro derecho de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Voy a poner un ejemplo muy simple. La libertad de asociación es una libertad de asociación a secas, sin que la Convención exija que la libertad de asociación esté aparejada con condiciones de oportunidad. En cambio, veamos o estamos viendo cómo el 23.1 es explícito en el sentido de que debe haber generación de posibilidades de efectivización de los derechos. ¿Cuáles son estas tres vertientes de los derechos políticos a las que alude la Convención? La primera de ellas es la participación en la dirección de asuntos públicos. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener la posibilidad en el ordenamiento jurídico interno de participar de manera directa a través de mecanismos, por ejemplo, de participación directa. Aquí podemos pensar en nuestro ordenamiento interno, en las consultas populares, en la propia revocación del mandato recientemente establecida, por ejemplo, para la figura presidencial, o bien a través de mecanismos de prototípicos de la democracia representativa. Esto quiere decir que los mecanismos a través de los cuales se puede llevar la dirección de asuntos públicos típicamente es, por supuesto, el ejercicio del voto público, por ejemplo, ¿no? La segunda vertiente de los derechos políticos, de acuerdo con el 23.1, que es el inciso B, es
la clasificación clásica de estos derechos, que es el derecho a votar, pero también a ser votado, en las condiciones que señala la Convención. Es decir, que las elecciones puedan ser calificadas como periódicas, como auténticas, a través del voto universal, igual y secreto, y que además garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. La Convención, como hemos visto en estos dos incisos inicialmente, establece una textura abierta en la conformación y en el contenido de los derechos políticos. Esto quiere decir que muchas de las categorías y de los conceptos que la Convención deja a propósito abiertas en el entendimiento normativo, pensemos en lo que significa, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Públicos. La Convención no señala, no define, no establece un concepto respecto a lo que significa la Dirección de Asuntos Públicos. Corresponde entonces a los estados, ¿no?, desarrollar sus atribuciones legislativas, ejecutivas, de administración y de organización electoral para precisamente desenvolver normativamente, desarrollar normativamente lo que podría significar la Dirección de Asuntos Públicos. Por supuesto que la Corte Interamericana, cuando se enfrenta a casos concretos, va dándole un sentido específico a cada una de estas figuras e instituciones. Por ejemplo, ha dicho en el caso San Miguel Sosa contra Venezuela de 2018, que la Dirección de Asuntos Públicos puede estar actualizada cuando hablemos de un referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República. En ese sentido, podremos nosotros, en el análisis de la jurisprudencia interamericana, hacer analogías para comprender qué puede estar incluido dentro del concepto y de las posibilidades normativas que genera la propia convención. Esto, por cierto, no es una característica propia de la Convención Americana exclusivamente. Es una condición, la textura abierta de las normas que recogen los derechos fundamentales, mantenerse con un contenido necesariamente abstracto, necesariamente abierto a distintas interpretaciones que van a presentar problemas siempre de manera, diríamos, muy natural en la práctica y en la aplicación en casos concretos. También se explica esta textura abierta con la que se configuran los derechos políticos a nivel convencional, con la idea de que las normas supremas no pueden cerrar conceptualmente la comprensión de los derechos fundamentales. Establecen bases mínimas de apuntalamiento de la protección que permitan desarrollos diferentes, pero sin que esta diferencia en la interpretación posible de estos contenidos nos pueda llevar a ser nugatorio o a hacer inefectivo lo que se puede conocer, de hecho la propia Corte Interamericana lo utiliza ese concepto, como un contenido esencial de los derechos políticos. En otras palabras, la Convención Americana presenta una caracterización de los derechos humanos muy similar a la que contiene una constitución democrática a nivel nacional. Son normas generosamente abiertas, conformadas o caracterizadas con una orientación principial, no nada más de una orientación de regla, que permite una maleabilidad, ¿no?, en la aplicación, sin que nunca esto pueda significar, quiero ser insistente en ello, en la, digamos, en el demérito del contenido esencial de cada derecho. Finalmente, después de este excursus que vi necesario hacer, en el inciso C, se encuentra la tercera manifestación de los derechos políticos en la Convención, que es el acceso igualitario en condiciones generales de igualdad, nos dice la Convención, a las funciones públicas del país. Aquí lo que está reforzando la Convención es una idea que ella misma establece en su artículo primero, que es la no discriminación por cuestiones, por temáticas o aspectos que tengan que ver con la materia política. Al establecerse una cláusula general de no discriminación en el artículo primero y en el artículo 23.1, inciso C, una discriminación específica al régimen de acceso a las funciones públicas, lo que hace el artículo 23 es un reforzamiento contundente a la idea de que no puede haber por parte del Estado parte cláusulas legislativas
o incluso a nivel de aplicación de las normas jurídicas que impidan un acceso, una igualdad material, esta es una interpretación que ya la propia jurisprudencia interamericana ha realizado, en el acceso a estas funciones públicas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido enfático, por ejemplo, ha sido enfática en el contenido de la no discriminación, materialmente hablando, en relación con el acceso a las funciones públicas, y ha generado, ustedes seguramente conocerán esta jurisprudencia, condiciones de efectividad de acceso a las funciones públicas y de acceso a la participación política de sectores históricamente discriminados, como pueden ser los pueblos y las comunidades indígenas, como pueden ser las condiciones discriminatorias en temas que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, y que ahora está reforzada con una reciente reforma en materia constitucional relacionada con la paridad de género. La segunda parte del artículo 23 de la Convención, el 23.2, establece una reserva de ley. Lo que nos dice la Convención aquí, y es la idea que quiere transmitir para los estados parte, es que no puede haber una fuente distinta a la ley formal y materialmente considerada. Con ello estoy diciendo que a lo que se refiere la Convención es una norma jurídica que formalmente ha sido emitida por un órgano legislativo, es decir, excluyendo una ley material o una norma jurídica en un sentido material, como pueden ser reglamentos, acuerdos, circulares o cualquier tipo de acuerdo administrativo que funciona, por supuesto, como fuente del derecho en nuestro sistema jurídico. Lo que hace la Convención es excluir, a partir de la idea de que hay una reserva de ley, la posibilidad de la regulación del ejercicio de los derechos y oportunidades políticas. Solamente el legislador, en nuestro caso el Congreso de la Unión o los congresos locales que revisten las características de poder público a nivel legislativo, están habilitados para regular, restringir, delimitar, sobre todo delimitar y restringir. Voy a hacer a un lado la palabra regular, porque tenemos que distinguir necesariamente a la hora de hacer frente a las normativas que pueden hacerse cargo de las condiciones de operación de los derechos políticos. Solamente el legislador puede establecer condiciones de restricción o de limitación al ejercicio de los derechos políticos y oportunidades. Quiero hacer énfasis en el verbo reglamentar que utiliza el artículo 23.2 de la Convención, porque aquí encontramos un préstamo lexicográfico de la Convención. No significa, como puede ser confundido a nivel interno, que las condiciones de restricción pueden estar establecidas en un reglamento. La Convención utiliza la palabra reglamentar en el estricto sentido que significa la palabra regulación. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque no existe la posibilidad, la habilitación convencional de que los reglamentos hagan un ejercicio de restricción de los derechos desde los propios artículos 1 y 2 de la Convención. Recordemos que la Convención, al ser un instrumento compuesto, complejo, sistemático, tiene que ser interpretado como tiene que hacerse con cualquier otro ordenamiento, como nos lo señala la teoría convencional de la interpretación de los derechos humanos. Necesariamente tiene que interpretarse de manera estructurada y sistemática y de acuerdo con una lógica interna de la propia Convención, como si fuera una declaración constitucional de derechos humanos. No podríamos interpretar un artículo exclusivamente a la luz de un aislamiento o de una autonomía normativa en los términos del propio precepto en análisis. Necesariamente tenemos que recurrir, para que esta interpretación sea legítima, al cuerpo sistemático de la Convención. Reglamentar, entonces, significa regular el ejercicio de los derechos y no reglamentar, insisto, en una fuente de tipo reglamentario que pueda emitir algún poder administrativo. Estamos hablando del poder legislativo, el único poder que puede estar habilitado para regular de manera exclusiva por las siguientes condiciones. Podemos distinguir, dice la Convención, por razones de edad, de nacionalidad, de residencia
Puede ocurrir también que hay una restricción por cuestiones de idioma, por cuestión de instrucción. Esto es muy relevante, por ejemplo, cuando se establece una discusión o un debate que es recurrente en nuestro país en relación, considera haber alguna especie de exigencia en la instrucción o en la formación de los candidatos para ocupar un cierto cargo público. Al menos la convención, por ejemplo, en este aspecto está habilitando la cláusula de instrucción como posible cláusula de distinción en el acceso a derechos políticos, pero también estas últimas, la capacidad civil, la capacidad mental, la condena de tipo penal. Esto también lo podemos entender así a partir del propio artículo 8.2 de la Convención, y también cuando podemos delimitar el ejercicio de los derechos políticos por cuestión de competencia judicial en el proceso penal. Se pueden decir, por supuesto, muchísimas cosas en torno, como vemos, a un solo artículo, en este caso el fundamental, para entender los derechos políticos interamericanos, que es el 23. No debemos, sin embargo, olvidar que otros artículos de la propia Convención hacen alusión a derechos con contenido o con despliegue necesariamente en la vida política de un determinado país. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el artículo 16. Aquí lo que quiero resaltar es que el 16.1 señala que todas las personas, ya no nada más solo los ciudadanos, como nos lo decía y nos lo dice el artículo 23, sino que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines de tipo político. También, por supuesto, con respecto a otras condiciones de asociación, como pueden ser ideológicos, religiosos, económicos, nos interesa a nosotros el derecho humano que en la Convención se establece y se consagra a favor de todas las personas en relación con su asociación libre en temas de cuestiones políticas. Si nosotros hacemos un análisis de armonización frente a lo que se establece en nuestra Constitución mexicana, vamos a encontrar que no hay una entera y completa o absoluta compatibilidad entre la posibilidad de asociarse en temas que tengan que ver con cuestiones políticas frente a lo que dice el derecho interamericano de los derechos humanos. Por ejemplo, sabemos que nuestra Constitución establece que la asociación política mantiene condiciones de restricción en su acceso en relación con personas que ejerzan en ministros de culto religiosos, ¿no? En el caso de la Convención no aparece en ninguno de sus artículos fundamentales relacionados con la vida política la restricción constitucional que sí tenemos nosotros históricamente a partir de la literalidad del artículo 24 o el artículo 130 de nuestra Constitución. ¿Qué ocurre cuando existe esta incompatibilidad posible entre el contenido convencional y el contenido de nuestra Constitución? Es una pregunta del millón en nuestro tema. Siempre sale a relucir esa posibilidad de antinomia entre lo que se establece a nivel interamericano y lo que se establece en el ámbito de nuestra Constitución política, ¿no? Lo que podemos decir aquí es que hay distintas maneras de resolver un problema antinómico como este. Si el asunto antinómico se encuentra ante el ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana tiene como principal fuente de interpretación y aplicación de su ejercicio jurisdiccional la Convención y sus protocolos. Y las constituciones de los estados no son más que fuentes para desde el punto de vista de la Convención, una fuente interna que rige en un determinado país o un determinado estado parte. Por lo tanto, si este problema, insisto, se presenta ante la Corte Interamericana, no existe tal problema de interpretación en el sentido fuerte, porque la habilitación de la jurisdicción de la Corte Interamericana se encuentra o tiene su fundamento en la Convención Americana, que es un instrumento necesariamente externo a el ordenamiento jurídico mexicano. En cambio, si el problema lo observamos a partir de la aplicación del derecho electoral a nivel interno, surge un problema antinómico con sentido fuerte, porque
la discrepancia no puede resolverse necesariamente a favor de la aplicación de la convención, sino que tenemos un sistema interno con reglas propias de operación, por supuesto, con reglas propias jurisprudenciales establecidas por órganos institucionalizados, en este caso la Suprema Corte, que ha interpretado, y la propia Sala Superior, que interpreta a nivel de control concreto los derechos político-electorales, y estas aproximaciones o estos criterios más bien jurisprudenciales rigen a nivel interno. Por lo tanto, en esta disyuntiva que estoy poniendo y esta aproximación distinta necesariamente que existe a este tipo de antinomias, tiene que necesariamente responderse a partir de la sede desde la cual se está analizando tal o cual problema. En el tema que acabo de mencionar, en el tema relacionado con las restricciones a los derechos políticos en función de que se forme parte de un ministerio de culto o de organizaciones de tipo religioso, nuestro país, el Estado mexicano, suscribió en el momento en que se comprometió a cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una llamada reserva interpretativa, en el sentido de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no podía, en 1981, cuando se suscribe la convención, cumplirse en la totalidad de los alcances en la medida en que el artículo 24 y 130 establecen restricciones en esta materia. Por lo tanto, la reserva interpretativa permite ante el sistema interamericano, pero no nada más ante el sistema interamericano, sino ante el sistema internacional de los derechos humanos, en función de los distintos instrumentos internacionales que recogen derechos, la posibilidad de que los países se sustraigan del cumplimiento de un compromiso desde el mismo momento en que suscriben la convención. Y posteriormente, como pasó con México en los años 90, puede retirar las reservas interpretativas que considere necesarias por ya dejar de existir una posible incompatibilidad. No me voy a meter, por supuesto, a ese asunto en este momento y voy a tratar de seguir avanzando en nuestro esquema de los derechos políticos, pero sí era necesario hacer alusión a este posible escenario antinómico que puede actualizarse en la práctica. Por lo tanto, los derechos políticos de fuente interamericana pueden ser comprendidos a partir de una doble tensión, o una tensión que tiene una ida y vuelta. Por un lado, hay una libre configuración legislativa, que acabamos de ver en el artículo 23.2, es una reserva interamericana de ley. Por otro lado, hay una exclusividad en las maneras en que puede haber restricciones a los derechos políticos. Ya vimos cuáles son esas cláusulas de exclusividad. Y por otro lado, existe también, dentro de ese escenario complejo, lo que podemos denominar el margen nacional de apreciación, a partir de la cual un Estado parte puede ejercer, puede regular, puede emitir normas, puede desplegar el poder público en el sentido que mejor le permita comprender la Convención Americana, ¿no? Voy a poner un ejemplo para ser suficientemente gráfico en esta parte. La doble nacionalidad en el acceso a la conformación de un órgano de poder público, ¿no? Desde el punto de vista de la Convención, los estados, a través de la cláusula exclusiva de nacionalidad, están habilitados para regular el derecho político de acceso a los cargos públicos, como vimos, por temas de nacionalidad. El Estado puede hacerlo, tiene una reserva de ley, siempre y cuando, por supuesto, quien emita esta restricción sea el órgano legislativo. Por el otro lado, también el Estado tiene un margen de apreciación. Es libre de configurar, de conformar, de construir las condiciones de operación de los derechos políticos. Y todavía más es libre de configurar esta regulación de los derechos políticos cuando hablamos de las cláusulas exclusivas de regulación. En el tema de la doble nacionalidad, por ejemplo, México decidió en su ordenamiento establecer una restricción en distintas normas, incluso en las propias normas constitucionales, de exigir la nacionalidad por nacimiento para acceder a ciertos cargos públicos. Eso lo está haciendo en función de su propia atribución que como Estado tiene y que está habilitado como Estado también a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quiero recalcar este ejemplo y continuar inmediatamente al siguiente tema,
porque es un tema que se le ha presentado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior ha considerado que la doble nacionalidad, es decir, exigir una condición de exclusiva nacionalidad por nacimiento para acceder a un cargo público en ciertos órganos públicos, es contraria al derecho a la no discriminación. Este criterio no es un criterio de la Corte Interamericana, pero la Sala Superior lo ha podido, por supuesto, hacer suyo, siendo un criterio que supera las expectativas de la Convención Americana. Y en ese sentido, está utilizando la Sala Superior, en estos casos y en estos ejemplos, criterios que van más allá de la Convención y que por esa razón, podemos considerar que está utilizando el criterio que la propia Constitución en su artículo 1, párrafo 2, establece, que es una orientación lo más beneficiosa posible a la protección de los derechos de las personas, y eso no necesariamente es contrario a la Convención, insisto, porque existe un margen nacional de apreciación que permite superar las expectativas normativas de la Convención Americana. En esta parte paso al segundo tema. Voy a ser un poquito más veloz porque se me está agotando el tiempo. Simplemente lo que quiero destacar es por qué razón los tratados internacionales son relevantes jurídicamente en nuestro país, y la razón es meridianamente clara en el artículo 1, porque en nuestro artículo 1, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, con toda contundencia establece que los tratados internacionales son normas supremas a los efectos de nuestros ordenamientos internos. No nada más son normas supremas, sino que además el párrafo 2 ordena una cláusula de interpretación conforme con los tratados internacionales. Más adelante voy a tratar de explicar por qué hay una distinción en el alcance y en la trascendencia del párrafo 1 y el párrafo 2 respecto a los derechos políticos. La propia ley de medios de impugnación en la materia electoral recoge explícitamente, traslada las palabras, los términos del artículo 1 constitucional en el artículo 2.1, cuando ordena que para la resolución de los medios de impugnación las normas se interpreten de conformidad con la Constitución, los tratados y los instrumentos internacionales que suscriba el Estado mexicano. La interpretación conforme exige, entonces, que cualquier acto de autoridad que pretenda incidir en el contenido y en el desarrollo y en la aplicación de los derechos se adecue, se armonice de tal manera que permita una orientación hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso la cláusula del artículo 1, párrafo 2, más bien corresponde a lo que en la teoría general de los derechos fundamentales se conoce como interpretación conforme a tratados internacionales de derechos humanos. Y el artículo 1, párrafo 3, es todavía más contundente en ese sentido, porque lo que hace y ordena la Constitución mexicana es que no nada más los jueces estén en la obligación y en el deber de aplicar con una orientación protectiva a los derechos fundamentales, entre ellos los políticos, sino que todas las autoridades están obligadas a la promoción, al respeto, a la protección y a la garantía de los derechos. Estas normas no están vacías de contenido normativo. Al tratarse del párrafo 3 de la máxima norma que tenemos, debe ser, por supuesto, respetada de manera inmediata y directa por las autoridades administrativas, más allá de la función judicial. Es por esa razón que los artículos 34 y 35 de nuestra Constitución no pueden verse nunca de manera aislada bajo la cobertura de nuestro artículo 1 constitucional. Tanto el derecho al voto en elecciones que establece el 35.1, como la posibilidad de que una persona sea votada en condiciones de paridad, la asociación individual, un contenido que en el 35.4 es un contenido necesariamente histórico de los derechos políticos que no necesariamente puede concebirse con las mismas características que el resto de los derechos a los que alude el artículo 35, que es la toma de armas en la fuerza armada permanente, el ejercicio en toda clase de negocios
del derecho de petición, la posibilidad de ser nombrado para cualquier cargo, comisión, etcétera, la posibilidad de participar en la iniciación de proyectos legislativos a partir de mecanismos de democracia directa, la votación en consultas populares o incluso su participación en revocación del mandato. Todos estos derechos, insisto, no pueden ser comprendidos nunca de manera separada, aislada a lo que hemos visto que implica el artículo 23 de la Convención. Por lo tanto, el bloque básico de derechos políticos, básico, insisto, quiero ser enfático aquí porque las combinaciones en la construcción del bloque normativo pueden ser distintas, siempre debe tomar en cuenta el artículo 23 y el artículo 35 por lo menos, por eso puse aquí básico, que cumple una doble función, ser un parámetro único de validez y por otro lado un parámetro de interpretación conforme. Parámetro de validez significa que debe funcionar como un referente para la validez de cualquier norma jurídica interna o para la validez de cualquier acto de autoridad. Pero no nada más como parámetro de validez, sino como parámetro de interpretación. Esto es, todas las actuaciones del Estado mexicano en todos y cada uno de los órganos que lo conforman, sean estos legislativos, judiciales o ejecutivos, tienen que acomodar, de acuerdo con esta idea del artículo primero, de acuerdo con esta norma del artículo primero, su actuación de conformidad con los tratados, aunque no tengan posibilidades de inaplicar o no tengan posibilidades en el ordenamiento de ejercer un control de la validez, sino que están llamados a ejercer una interpretación. Por eso hay que establecer una distinción entre la validez y la interpretación conforme. ¿Existen bases en del sistema interamericano de derechos humanos en la Constitución? La respuesta es enfática, no hay bases, ¿no? ¿Por qué entonces el sistema interamericano nos es especialmente y normativamente fundamental? Por otras razones, ¿no? Las razones son necesariamente externas, porque son compromisos suscritos por el Estado mexicano en una convención y en protocolos, porque ha suscrito el 16 de diciembre de 1998 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la convención, y así ha reconocido la vinculatoriedad de las sentencias de esta Corte Supranacional a nivel interno. Pero además, ¿no?, aquí debemos tomar en cuenta la propia interpretación judicial interna que le ha dado un sentido a los instrumentos interamericanos, y solamente voy a hacer referencia muy rápida a dos tesis jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emergieron de una muy conocida contradicción de tesis, la contradicción 293 del 2011. La primera de ellas, la que establece que los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Inmediatamente después, la Corte decidió en la jurisprudencia 20 del 2014 establecer y resolver ex ante la posibilidad de una antinomia. Cuando hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos derechos conformados en bloque, se va a estar a lo que establece el texto constitucional. Por lo tanto, existe, esto es un texto de la propia tesis, una ampliación necesaria del catálogo de derechos humanos y en su conjunto necesariamente conforman el llamado parámetro de control de regularidad. La segunda jurisprudencia es relevante para los efectos que mencioné de la posición jurídica de las resoluciones de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico mexicano. Nos dice la Corte de México, es vinculante para los jueces y luego establece siempre que sea más favorable. Acabo de mencionar que la Sala Superior establece un criterio más favorable bajo la jurisprudencia en materia de doble nacionalidad. Si la jurisprudencia de la Corte Interamericana no alude y jamás ha hecho alusión a este problema, eso es irrelevante a los efectos de establecer su vinculatoriedad. Bajo lo que nos dice la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aplicará aquel criterio que sea más favorable a la persona. Y en ese sentido se debe entender lo que debemos concebir como vinculatoriedad. ¿Por qué la interpretación en la jurisprudencia de la Corte es
importante y relevante normativamente. La propia Corte de México nos lo dice en esta jurisprudencia, porque constituye una extensión de la Convención Americana, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos de los establecidos en ese tratado. Ahora, ¿cómo hacer operativo esa complejidad de normas que a nivel supremo mantienen un estatus único, en este caso un estatus máximo de protección de los derechos políticos? La propia Corte de México, en la jurisprudencia 21, nos dice cómo hacer operativo esa aplicación de derecho interamericano. Y es genérica la jurisprudencia, nosotros podemos perfectamente ubicarlo para el derecho interamericano. La primera de las cuestiones que debe hacer el operador jurídico, nos dice la Corte mexicana, es que cuando el criterio se haya emitido en un caso en que México no ha sido parte, la aplicabilidad de un precedente debe determinarse con base, dice la Corte de México, en la verificación, esta tarea me parece fundamental, de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Si yo tengo como operador jurídico a nivel interno un caso concreto en el que es posible verificar las mismas razones que motivaron el pronunciamiento interamericano, pensemos en un caso clásico en materia electoral, el caso Castañeda, ¿no? Y que esto se dio, por cierto, en la realidad. La sentencia de la condena parcial en contra de México, en el caso Castañeda, estableció un test para analizar si la restricción de acceso a la candidatura presidencial era o no legítima. Y ese test era el test de proporcionalidad. Cuando la Sala Superior se enfrentó a este tema en un caso posterior, aplicó, digamos que de manera perfectamente establecida, consonante con este primer inciso, el mismo test que presentó la Corte Interamericana en el caso Castañeda. Me estoy refiriendo al caso Pérez de Hacha del 2010, cuando pretendía participar como candidato sin partido a las elecciones de gobernador del estado de Sinaloa. Lo que dijo la Sala Superior, utilizando esta primera regla, fue la respuesta que te puedo dar. Estamos en el 2010, cuando todavía no se recogían las candidaturas independientes en nuestro país, es la misma que motivó el pronunciamiento en el que México fue condenado a nivel interamericano en el caso Castañeda. Y por lo tanto, lo que hizo la Sala Superior fue replicar exactamente las razones que motivaron el pronunciamiento de la Corte Interamericana. En segundo lugar, en todos los casos en que sea posible, lo que nos dice la Corte de México es: debemos acudir a la armonización de la jurisprudencia interamericana con la nacional. Esta labor es una labor compleja porque lo que implica es necesariamente reconocer los elementos jurisprudenciales de la jurisprudencia, interamericana con aquellos establecidos a nivel de la jurisprudencia interna. Y en ese ejercicio el operador jurídico tiene que realizar una especie de análisis conjunto de elementos jurisprudenciales que permitan establecer un referente normativo, un referente jurisprudencial aplicable al caso concreto, ¿no? La Corte de México no nos dice de qué manera se debe ejercer esa armonización, pero podemos, bajo ciertos cánones de entendimiento en la práctica jurídica, comprender que ese ejercicio de armonización necesariamente implica el conocimiento meridiano de lo que establece la jurisprudencia interamericana en relación con el problema jurídico que tengamos presente en el caso y en la mesa concreta, ¿no? Y en ese sentido, utilizar esos elementos jurisprudenciales a la par en que nos ocupamos de hacer efectivos los elementos de la jurisprudencia interna. Y a lo que llama entonces la Corte de México es a un ejercicio necesario de armonización si el primer paso no se cumple, es decir, si no existen las mismas razones que motivaron el pronunciamiento interamericano. Finalmente, de ser imposible la armonización, dice la Corte mexicana, debe aplicarse el criterio pro persona. Y aquí creo que entra perfectamente bien el ejemplo que acabo de narrar en relación con la
pauta interpretativa que estableció la Sala Superior en temas que tienen que ver con el tema de la noble nacionalidad y la flexibilidad de esta restricción y la determinación de que esta doble nacionalidad para el acceso a ciertos cargos en la integración de los órganos, de ciertos órganos públicos, debe considerarse como una cláusula discriminatoria. ¿Cómo impacta entonces la 293 al control de convencionalidad? Aquí me parece a mí que siempre tenemos que tener presente que la aplicación del derecho interamericano en términos de control de convencionalidad, es decir, en el análisis necesariamente comparativo entre lo que se establece a nivel interamericano y lo que existe normativamente a nivel interno, nos va a llevar a dos maneras de comprender el control de convencionalidad en la práctica jurídica. En un primer término, un control estricto. Esto quiere decir que el control de convencionalidad puede llegar a implicar efectos invalidantes. Estos efectos invalidantes los puede generar, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la potestad jurisdiccional de eliminar o suprimir con efectos erga omnes cualquier norma jurídica que esté en contra de ese parámetro de regularidad constitucional. Pero también puede haber un control de convencionalidad estricto por inaplicación. Esto es la competencia de la Sala Superior para, por ejemplo, utilizando instrumentos, insumos internacionales, determinar la inaplicación, por ejemplo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuando lo considera discriminatorio o cuando considera, como este caso que he puesto en reiterados ejemplos de la doble nacionalidad, llegar a la determinación de que los tratados internacionales postulan la idea de la no discriminación en temas que tengan que ver con motivaciones políticas. Por lo tanto, la Sala Superior puede generar un control de convencionalidad con efectos de inaplicación en una concepción estricta de este control. Sin embargo, una segunda parte de la comprensión del control de convencionalidad es una comprensión amplia, es decir, que el sistema interamericano va a cobrar necesariamente efectos interpretativos que por lo tanto no van a llegar necesariamente a la inaplicación de normas o a la invalidación de normas, sino que va a inyectar insumos interpretativos que permitan la cobertura de la eficacia de los derechos. Y aquí, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo las líneas jurisprudenciales de la Sala Superior en relación con la libertad de prensa y periodística, cuando hace suyas ciertos lineamientos de la propia Convención de la Libertad de Expresión y de Pensamiento del artículo 13 de la Convención, que le permite empujar una interpretación en el sentido de generar criterios como el llamado manto especial de protección en materia periodística y que ha llevado, por ejemplo, a la idea de que los periodistas no pueden actualizar una conducta calumniosa en términos de nuestro artículo 6 de la Constitución en relación con el artículo 41 de nuestra Constitución. En otras palabras, los efectos interpretativos del control de convencionalidad lo que permiten es insuflar una interpretación interna que permita o que genere condiciones de orientación a la mejor protección de los derechos a partir de normas internacionales. La Convención Americana mantiene una posición privilegiada dentro de los tratados que ya son aplicables en nuestro ordenamiento jurídico interno, porque es la única convención suscrita por México en donde se ha reconocido a la par la competencia contenciosa de una corte que puede entonces condenar al Estado mexicano. Esta condición no existe en otros tratados internacionales, como puede ser, por ejemplo, los pactos internacionales del 66, los derechos políticos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, en donde lo que se tiene como órgano oficial autorizado de interpretación es un comité de derechos humanos inserto en el sistema de protección universal de los derechos y que no necesariamente configura una corte en un sentido formal y material como sí lo es la Corte Interamericana. Por esa razón, la Convención tiene un estatus mayor respecto de otros tratados que tienen operación y que se han reconocido en el Estado mexicano. Por lo tanto, hay una vocación, esto es una expresión que tengo que reconocer que
yo mismo generé para explicar esta cuestión, lo que podemos llamar vocación de corrección del sistema interamericano. ¿Qué significa eso? Que los operadores jurídicos pueden tener cierta garantía de corrección en el sentido de que respetan los compromisos internacionales interamericanos en la medida en que hagan cumplir y hagan efectivos, no esquiven, no hagan ineficaces los estándares del control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Y el ejemplo más claro es el caso Castañeda otra vez. La supervisión del cumplimiento de sentencia del 2013, lo que hace la Corte Interamericana en esta resolución de supervisión es establecer un checklist, ¿no? Utilizando esta permisión en el lenguaje, una lista de cuestiones que tuvieron que ser resueltas por el Estado mexicano para poder ser considerado como un Estado respetuoso con la condena parcial de la que fue objeto en el año del 2008. Fue una especie de revisión, insisto, de una serie de conductas y de medidas de reparación que finalmente nos llevaron en el 2013 a que la Corte Interamericana determinara que, en efecto, el Estado mexicano había cumplido con la totalidad de las obligaciones y de las medidas de reparación establecidas en la sentencia parcial condenatoria del caso Castañeda, por ejemplo, al haber modificado su constitución en el año 2007 para posibilitar la inaplicación de leyes a casos concretos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también al haber modificado la propia legislación en materia de medios de impugnación en la materia electoral en ese mismo sentido. Esto fue acreditado ante la Corte Interamericana, por supuesto, otro conjunto de actuaciones que presentó el Estado mexicano para resolver el cumplimiento y la subsanación de su responsabilidad a nivel interamericano, que permitió entonces que esta sea la única sentencia interamericana que a nivel de la Corte Interamericana ha sido considerada como totalmente resuelta y por tanto como susceptible de archivo a nivel interamericano. Finalmente quisiera hacer alusión a algunas cuestiones de la jurisprudencia interamericana necesariamente que debemos tratar de manera necesaria para comprender su alcance en el sistema jurídico interno. Esto, por supuesto, seguirá siendo analizado seguramente en los módulos posteriores de nuestro seminario. Simplemente quisiera aproximarme a estas ideas diciendo que el sistema interamericano es distinto en relación con cómo se concibe la jurisprudencia, ¿no? No hay reiteración, no hay contradicción de tesis, por supuesto, es un solo órgano el que emite la jurisprudencia, y la jurisprudencia es equivalente a una sentencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, no le aplican las reglas, ni de lejos, por supuesto, procesales que aplicamos nosotros regularmente y de manera normativa también, porque es nuestro sistema normativo jurisprudencial, las normas, por ejemplo, del juicio de amparo o las normas que aplican en los medios de impugnación. Ya desde aquí podemos nosotros entender la necesidad de congeniar, de armonizar los conceptos de la jurisprudencia interamericana con los que aplicamos nosotros a nivel interno. Tampoco podemos hablar de un concepto exactamente aplicable a la obligatoriedad de la jurisprudencia como la conocemos a nivel interno. El concepto interamericano adecuado para resolver la manera en que se generan los efectos jurídicos de la jurisprudencia por la Corte Interamericana es el de vinculatoriedad. Esto quiere decir que la Corte Interamericana genera condiciones de operación jurisprudencial que se ubican en un piso mínimo de protección, no en un techo máximo de protección. Por lo tanto, si partimos de la idea de que las sentencias de la Corte Interamericana, que equivale a la jurisprudencia de la propia Corte, se convierten en el piso mínimo de protección, a lo que ordenan a los estados es a no rebajar esos piso mínimo de protección, sino siempre tomarlo como referente para poder incluso superar los criterios establecidos por la jurisprudencia interamericana. Vean cómo entonces la lógica de la obligatoriedad no tiene una exacta aplicación, ni puede tener una exacta aplicación como la tenemos nosotros a nivel jurisprudencial, en la jurisprudencia de amparo o en la jurisprudencia
electoral. ¿Por qué es tan relevante entonces la jurisprudencia interamericana? Porque hay un artículo fundamental, entre otras razones, esta es una de las principales, de la Convención, que es el artículo 2, que se llama deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Fíjense en lo que se comprometen los estados cuando suscriben la convención. Lo que dice el artículo 2 es, una vez que tú suscribes como estado la convención, te obligas, tienes el deber frente a la comunidad interamericana de hacer los arreglos normativos internos suficientes para adoptar los compromisos internacionales de la convención y por lo tanto para respetar los derechos que están consagrados en la convención. Lo que quiere decirnos entonces es que la Convención Americana establece de tajo la obligación de los estados a emitir normas, reformar, modificar su ordenamiento de la manera en que se hagan compatibles con la Convención Americana. Este artículo por eso es normativamente poderoso, porque entonces permite y exige a los estados necesariamente la necesidad de implementar las reformas en el ordenamiento de tal manera que armonicen sus contenidos normativos al sistema interamericano. Entonces, ¿cuál es la fuerza normativa de la jurisprudencia? Pues es, como vemos, a partir de este concepto, es una fuerza normativa máxima, porque lo que diga la Corte Interamericana, al ser una extensión de la Convención, como lo dijo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, a lo que nos obliga es a establecer estándares de exigencia a los legisladores, tanto al Congreso de la Unión como a los legisladores locales, a acomodar el ordenamiento para adoptar las medidas que le permitan cumplir fehacientemente con los compromisos de la Convención. Claro, aquí lo que surge a la vista inmediatamente es la posibilidad del control de convencionalidad de las normas internas, incluida la Constitución mexicana, ¿no? Pero como mencioné al principio, el problema práctico que se presenta cuando tenemos esta disyuntiva es diferente cuando este problema se presenta en sede interamericana que cuando se presenta en sede interna. No hay una misma respuesta frente a este problema y depende entonces de qué órgano tiene ante sí la necesidad de resolverlo. Yo me quedaría hasta ahí. La verdad es que quisiera dejar unos minutos para interactuar con ustedes. Sí hay algunos temas que dejé en el tintero, pero me interesa mucho, sobre todo, que ustedes planteen cuestiones, planteen comentarios, planteen lo que deseen frente a este conjunto de reflexiones que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por su, como siempre, ilustrativa ponencia. La verdad es que siempre vale la pena mucho escucharlo. Se aprende bastante de todas sus ponencias y clases. Me voy a permitir leer algunas preguntas. Empezamos con una de Ricardo Daniel Moreno Lara. Dice, el concepto funciones públicas, contenido en el artículo 23.1, inciso C de la Convención Interamericana, ¿incluye la judicatura? En caso afirmativo, ¿son discriminatorios los concursos cerrados de jueces? La respuesta es que, de acuerdo con lo que nos señala la experiencia de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, es que los derechos políticos, tal como están configurados en el artículo 23, aplican a los jueces. Hay varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo probablemente revelador de esta aplicación analógica de los derechos políticos a las posiciones de la judicatura es el caso Reverón Trujillo contra Venezuela de 2009. ¿No? Lo que dijo la Corte allí fue que una jueza que reclamó su remoción del cargo, y al tratarse de una jueza que estaba ocupando un cargo que se llama en Venezuela provisorio o provisional, no tenía las garantías de estabilidad judicial que sí tienen los jueces titulares. En México podemos hacer una analogía con los jueces y magistrados titulares y magistrados suplentes. Reverón Trujillo era una magistrada suplente que reclamó la falta de estabilidad y certeza en el ejercicio del cargo público judicial. La Corte Interamericana dijo, en efecto, los derechos políticos en la cuestión que tiene que ver con la exigencia de acceso igualitario a cargos públicos y no discriminatorios aplican a los jueces. Por lo tanto, la primera respuesta sería
en efecto, sí aplican. Ahora, como hemos visto y como lo desarrollamos inicialmente, las condiciones de delimitación de los derechos políticos están en manos del Estado y no toda delimitación o restricción al ejercicio de estos derechos es ilegítima. Entonces, por sí misma, la generación de condiciones de acceso al cargo judicial, como puede ser concursos de oposición cerrados, no necesariamente per se causan una violación a la Convención. Primero porque está habilitado el Estado para realizar condiciones normativas de restricción, como lo vimos en el artículo 23.2. El Estado está facultado y habilitado. Faltaba más porque el Estado, por supuesto, que debe desplegar sus facultades legislativas para generar condiciones de operación de los organismos públicos, ¿no? Si el Estado decide establecer modalidades de acceso a través de exigir pautas de ingreso a los cargos judiciales, insisto, no necesariamente, en principio, estamos ante una restricción ilegítima. En segundo lugar, claro, hay que analizar la razonabilidad de esa medida, ya que tenemos que el Estado no necesariamente está violentando la Convención Americana en este caso. La razonabilidad lo podríamos explicar, la justificación legislativa o incluso la justificación a través de acuerdo administrativo judicial de que se construyan estas modalidades de acceso, probablemente responda a las necesidades de mezclar en un sistema mixto de acceso condiciones de acceso libre, de acceso externo por parte de personas externas al Poder Judicial y otras de acceso interno que permita la confluencia de personalidades y la confluencia de formaciones distintas en el Poder Judicial. Yo creería ahí, ya esto en una opinión muy personal, que la modalidad de generar concursos con una lógica cerrada para seleccionar al personal judicial no está necesariamente construyendo una restricción ilegítima, sino que está persiguiendo una finalidad que permita precisamente robustecer una capacitación en la función judicial que abreve de la experiencia que puedan tener las personas que participen en estos concursos. Muchas gracias. El mismo Ricardo Daniel Moreno pregunta si es aceptable restringir el derecho al voto, el hecho de estar sujeto a proceso penal, conforme al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al incluir el vocablo de proceso penal. De acuerdo con la Convención, a mí me parecería que, y bueno, además la propia Corte lo ha dicho, que el proceso penal puede generar restricciones legítimas de acceso a los derechos políticos. Como sabemos, el proceso penal es un proceso necesariamente construido a partir de etapas complejas. Dependiendo de la etapa, de la fase procesal en la que se encuentra el proceso penal, podríamos hablar de una mayor o menor intensidad en las restricciones de acceso a los derechos políticos. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que una condena penal, es decir, una sentencia ejecutoriada con un sentido condenatorio, es perfectamente una restricción legítima para los estados. Y esto, por ejemplo, lo ha dicho en el caso Argüelles contra Argentina, en donde justamente lo que analizó fue que una persona se inconformó porque se le habían restringido, delimitado sus derechos de participación política cuando ya tenía una sentencia condenatoria relacionada con delitos económicos. Lo que dijo la Corte fue: los estados pueden emitir normativas que impidan tu acceso, porque además los delitos por los que se te acusó y por los que finalmente fuiste condenado están relacionados con las finanzas públicas, que están en relación con la idea de la falta de transparencia, la falta de capacidad en el ejercicio gubernamental, que requeriría condiciones y bienes jurídicos contrarios a lo que implicaría una condena por delitos económicos. Por lo tanto, al aplicar un test de proporcionalidad, la Corte dice: es perfectamente posible que el Estado, a través de una condena penal, vamos a ponerlo, digamos, con una palabra fuerte, elimine los derechos políticos de la persona en tanto cumpla una condena y en tanto no repare los daños correspondientes, ¿no? Por lo tanto, en efecto, está habilitado un Estado parte para hacer este tipo de restricciones.
Muchísimas gracias. Lisette Torres tenía preguntas relacionadas con lo de los concursos cerrados, pero me parece que con lo que mencionaste anteriormente ya se le da respuesta, así que me voy a permitir leer otra pregunta de ella, pero que tiene que ver ahora con la fiscalización de los candidatos independientes. Ella refiere que la fiscalización no está contemplada como causa de negativa de registro cuando rebasan los topes en la obtención de apoyo ciudadano, y si eso no viene en la convención, considera que la aplicación directa de la convención trastocaría la interpretación constitucional realizada para justificar la aplicación del mecanismo de fiscalización. La respuesta, yo creo que desde mi punto de vista tendría que ser claramente no. Y la respuesta está desarrollada en la sentencia de agosto del 2008 en el caso Castañeda contra México. Una de las razones por las cuales la Corte considera que se cumple el fin legítimo de restringir el acceso a cargos públicos a partir de la exclusividad de los partidos políticos son temas precisamente que tienen que ver con la fiscalización de los recursos públicos. Dice la Corte, los ordenamientos internos tienen que tener las capacidades instaladas para poder desplegar sus funciones de fiscalización. Y si esto es así, esto es un buen argumento, dice la Corte Interamericana, para señalar que la Convención no puede exigirle al Estado indiscriminadamente permitir el acceso a través de de una vía independiente a cualquier persona que tenga, pues se considere con la pretensión de aspirar a un cargo público. Por lo tanto, desde la Convención, me parece la respuesta es muy clara. No existen estándares relacionados con temas que tienen que ver con modalizaciones de fiscalización a nivel interno. Son cuestiones que tienen que ver con lo que en la exposición mencioné, que es el margen nacional de apreciación, ¿no? El margen nacional de apreciación pertenece a el conjunto de las decisiones que el Estado puede emitir de tal forma que no se compromete la responsabilidad internacional del Estado. Y este es un tema específicamente que específicamente el caso Castañeda deja a los estados. Ahora, dicho esto, no quiero decir que cualquier manera y forma de fiscalización que se establezca en temas que tienen que ver con las candidaturas independientes sea jurídica y sea lícita, ¿no? Lo que quiero decir es que esto no es contrario al sistema interamericano. A nivel interno puede haber pautas, por ejemplo, desde la propia Constitución, que permita analizar la razonabilidad menor o mayor de estas condiciones. Pero ya no es un tema que podríamos nosotros llevar al sistema internacional. Tiene que resolverse a nivel interno, ¿no? Aquí, digamos que vendría a colación una de las expresiones populares que tenemos nosotros acá, que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Estas cuestiones pertenecen a la dilucidación del nivel interno, ¿no? No tiene ninguna importancia normativa a nivel convencional. Muchas gracias por la aclaración. Danilo Misael pregunta, tiene una duda en relación al artículo 22, fracción C de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice, el nepotismo que se presenta en diversas instituciones gubernamentales puede ser motivo de violación a ese derecho humano que consagra dicho cuerpo normativo internacional. Nuevamente estaríamos ante la presencia de categorías que no son jurídicamente relevantes ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque la cuestión, para empezar, la expresión nepotismo, ¿no? Piensen ustedes que tendría que ser un concepto compartido por todos los estados parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Claro, en español y en castellano hay una base mínima de comprensión de lo que puede significar el nepotismo. Lo que quiero decir es que no es una categoría relevante a nivel convencional. Nuevamente tendríamos que acudir a lo que dice el 23.2, ¿no? El 23.2 establece condiciones de operación de los sistemas y habilitaciones al legislador para regular estas cuestiones. Por lo tanto, nuevamente es un tema que tiene que resolverse a nivel interno, ¿no? Una cuestión que implique actualizar el nepotismo puede ser ilegítima e ilícita o puede ser antijurídica a la luz del sistema interno. Puede ser que sí. Y tan puede ser que en nuestro entendimiento
de los conceptos jurídicos internos, para nosotros podría ser hasta incluso claro, ¿no? Lo que estoy aquí tratando de decir es que eso no es relevante a nivel de la Convención Americana y no por eso va a condenar al Estado, ¿sí? Porque no hay una comprensión única ni una restricción, por supuesto, explícita en la Convención al respecto, y tiene que ser nuevamente un tema que tenga que ser resuelto a nivel interno. En lo personal, por supuesto, yo consideraría que es una cláusula habilitante para generar condiciones de restricción a acceso a funciones públicas que sí tiene constitucionalmente una relevancia fundamental, y con eso nos va a bastar para decretar la ilicitud en un determinado caso. Excelente. Isaías Trejo, además de felicitarte por tu excelente exposición, pregunta, ¿el margen nacional de apreciación justificaría o alcanzaría para que un Estado reconociera constitucionalmente el derecho a la reelección indefinida? Esa pregunta tiene, digamos, una respuesta consensuada en el sentido de que no, el hecho de establecer la normativa interna, la posibilidad de una reelección, tenemos que seccionar los conceptos. Una reelección en el mismo cargo público, por supuesto, por definiciones así, no es necesariamente contrario a la Convención. Cuando hablamos de una indefinición, es decir, una condición temporal ilimitada del número de veces en que eso pueda ser posible, creo que eso sí podría rayar en una categoría normativa relevante a nivel de la Convención Americana. Y aquí sí tengo una opinión. Esto no está resuelto hasta donde sé en la jurisprudencia interamericana. Aquí tendría que dar mi opinión personal. Desde mi punto de vista, la reelección inmediata, indefinida en cargos ejecutivos no solamente es violatoria de la Convención, no solamente no es un derecho a la luz de la Convención, sino que además yo diría es una condición prohibida por la Convención Americana, por la Carta Interamericana Democrática y por otros tratados internacionales como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Porque a lo que nos lleva a entender una reelección inmediata, indefinida en los poderes ejecutivos, es a la generación de condiciones de un sistema que no tiene digamos que no tiene bases normativas, no solamente no tiene bases normativas suficientes en la cobertura convencional, sino que además va en contra de la idea fundacional de los sistemas internacionales de derechos humanos, que es generar condiciones de ejercicio de la democracia representativa. Está generando condiciones de ejercicio de una antidemocracia representativa y está consiguiendo la cooptación de un poder público único de manera indefinida en el tiempo. Y eso, desde mi punto de vista, es contrario a los estándares básicos del sistema liberal que postula la Convención Americana, y partiendo también de un artículo muy específico, no nada más como idea, sino como una conducta contraria a un artículo específico, que es el artículo 29 de la Convención, que establece que ninguna interpretación de la Convención puede ser posible hacer nugatorio el sistema democrático representativo que postula en la Organización de Estados Americanos. Claro. Gabriela Valencia pregunta, ¿podríamos decir que la existencia y operación de la Corte Interamericana encuadra en una concepción de neoconstitucionalismo? Bueno, ahí lo que tendríamos que decir es que el concepto de neoconstitucionalismo es un concepto ambiguo. Es decir, no tenemos a priori un único y un solo multívoco concepto, o un único concepto de lo que significa el neoconstitucionalismo. Por lo tanto, en función de lo que comprendamos como neoconstitucionalismo, podríamos nosotros ubicar o construir la categoría de ubicar a el sistema interamericano como parte de ese concepto. Yo querría decir que, en efecto, hay ciertas posturas neoconstitucionalistas, así denominadas, que dan cobertura a la idea de que la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos forma parte del concepto, ¿no? Desde mi punto de vista, yo en lo personal sí he sido crítico con la expresión de la utilización de la expresión neoconstitucionalismo, precisamente por la ambigüedad que genera en la construcción de los elementos que significaría hablar de un neoconstitucionalismo. Yo diría que lo que postula la Convención Americana, desde mi punto de vista, es simple y sencillamente una aplicación de derecho internacional de los derechos humanos
a partir de la mera idea de un positivismo constitucional democrático, ¿no? Y que no necesariamente tendríamos que acudir a una categoría como el neoconstitucionalismo para poder hablar sueltamente de la aplicación del derecho internacional. Esa sería mi posición personal. Muchas gracias. Hay varias preguntas más, pero me parece que por razones de tiempo ya no alcanza para que podamos dar lectura y respuesta a todas ellas. Voy a leer, si me permites, la última pregunta y también para que puedas compartirnos alguna reflexión final para cerrar esta sesión del seminario. Entonces, dice Brian Sánchez, además de felicitarte por tu exposición, dice, ¿cuál es su opinión con referencia al derecho de los candidatos no registrados de acceso a los asuntos políticos del país? En el caso de que por voto ciudadano gane un candidato no registrado, ¿considera que es inconvencional e inconstitucional negar el acceso a los cargos a estos ciudadanos? Bueno, estaríamos ante la presencia de una situación jurídica interna que no tiene ningún asidero en la Convención. Es decir, la Convención no niega, no afirma, no prohíbe, no permite, no da cobertura a la posibilidad de analizar que la falta de reconocimiento de una elección por un candidato sin registro pueda generar un conflicto normativo, un conflicto de contrariedad con la Convención. Por supuesto, estoy diciéndolo en términos generales, siempre cuando hablamos de un caso como este, si construimos las diferentes circunstancias que pueden rodear un ejemplo como este, pues podría ocurrir que se eleve una cierta relevancia convencional, ¿no? Estoy pensando en algo burdo, ¿no? Por ejemplo, que finalmente exista en la realidad, en la situación fáctica, nos encontremos con que un candidato no registrado logra una victoria electoral y que esta victoria electoral sea para ser presidente de la República. Y luego se descubra en los hechos que la construcción o la obstrucción a erigirse como funcionario, como presidente de la República, se debe a una confabulación sistemática, estructural de los poderes públicos para que una persona que legítimamente ganó el cargo no asuma el cargo, ahí ya vamos a encontrar, por supuesto, una vertiente de conducción hacia el sistema interamericano. Hay una cuestión que no mencioné, que probablemente ustedes la vean mañana, que es que el sistema interamericano tiene, por supuesto, dos fases. Una fase de investigación, una fase de no contenciosa ante la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana después concluye ciertas posibles violaciones a los instrumentos interamericanos y es quien tiene la facultad de acción, la pretensión ante la propia Corte Interamericana. Por lo tanto, tendrían que recorrerse todas estas facetas procesales, además de que se vierta en este conjunto de situaciones fácticas que menciono, en este ejemplo virtual, y ahí sí, digamos, pudiésemos tener una relevancia suficiente normativamente que permita llegar a una Corte Interamericana y pueda condenar al Estado por descubrir este conjunto de desviaciones de poder, que ahí sí, la jurisprudencia interamericana, por cierto, quiero mencionarlo finalmente, ha construido el concepto de desvío de poder. Puede ocurrir que haya una connivencia, una coordinación de poderes públicos en contra de otros poderes públicos que impida justamente condiciones democráticas del ejercicio de poder político en un determinado país. Y así, por ejemplo, tenemos el caso del Tribunal Constitucional contra el Ecuador del 2013, donde la Corte dijo, es que lo que estoy encontrando aquí es un desaseo estructural en el ejercicio de poder político, que lo que ocasionó fue la eliminación de 3 altas cortes del Estado. Fíjense ustedes todo lo que tiene que pasar, ¿no?, en la circunstancia concreta para que la Corte determine una violación contundente a la Convención y a todos los compromisos interamericanos que un Estado, en este caso el Ecuador, se comprometió a cumplir en su momento y que finalmente nos descubren una coordinación ilegítima de los poderes para deconstruir otros poderes en detrimento del sistema democrático del mismo país. Pues muchísimas gracias, Alfonso. No sé si quieras cerrar con algún comentario. La verdad ha sido
una excelente, extraordinaria exposición. Has aclarado bastantes dudas que generalmente se generan sobre este importantísimo tema. Entonces, todos están enviando muchos comentarios de felicitación y agradecimiento. Te damos ya la palabra final para que cierres esta clase de hoy. Muchas gracias. Nada más agradecerles a todos su atención. Muchas gracias por la paciencia. En las posteriores sesiones van a continuar, espero que esclareciendo muchos de estos temas, y comentar que espero que al menos el día de hoy nos llevemos la idea de la gran importancia normativa, jurídica, la posición jurídica suprema que tiene entender el sistema interamericano y el impacto que este necesariamente tiene en la práctica judicial cotidiana en nuestra justicia electoral. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.